15. Jeremías, vamos al capítulo 15. Y la idea, vamos a ver si llegamos al 30, pues no creo, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Jeremías, el capítulo 15, dice el versículo 1. Díjome Jehová, si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo, échalos de delante de mí y salgan. Entonces, en este versículo, Dios tiene su relación tan mal con el pueblo, es una relación tan complicada, que dice que si Moisés y Samuel se pusiesen delante de él, de todas maneras, él no tendría una buena voluntad con ese pueblo. Entonces él está diciendo eso como manera de ejemplo. Aún si Moisés y Samuel se ponen delante de mí, yo no tendré una buena voluntad con ese pueblo. Este es un versículo que los católicos usan como para decir que pueden interceder las personas que están muertas, porque dice: si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí. ¿Sí ven? El asunto es que ellos lo usan como una suposición, o sea, Dios lo usa como una suposición, y ellos entonces de esa suposición, los católicos piensan que hay hombres que pueden llegar delante de Dios después de muertos a interceder por los demás. Pero miren que esa suposición que está ahí dice: mi voluntad no será con este pueblo. Y aparte está el sí condicional. Díjome Jehová, si Moisés y Samuel. El sí condicional significa que no pasó, o sea, que Moisés y Samuel no se pusieron delante de él. ¿Sí entienden? Sí condicional significa que no pasó. Un ejemplo de eso, de ese lenguaje, lo tenemos en 1 Corintios, primer libro de los Corintios, capítulo 13, el versículo 1. Primera de los Corintios, capítulo 13, el versículo 1, que dice: si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad, si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles. Cuando dice si yo hablase, es que no hablaba. Lo mismo, si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí. Cuando dice si ellos se pusiesen, es que no se pusieron delante de él. Por lo tanto, entonces no es un versículo para los católicos decir que los muertos se ponen delante de Dios a interceder por la gente. Como el otro no es un versículo para los pentecostales para decir que se pueden hablar en lenguas de los ángeles, porque están con las condiciones que son condiciones que se niegan, que se van a negar. En el versículo, entonces dice pues que él no los iba a salvar. En el versículo 4 dice: y entregarlos para ser zarandeados por todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequiel, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Lo que hizo Manasés lo encontramos en Segunda de Reyes 21, 1 al 7. Segunda de Reyes 21. Entonces, el versículo 4, estamos en Jeremías 15. Y el versículo 4 lo podemos ver en Segunda de Reyes, ¿qué les dije yo? 21, del 1 al 7. Segunda de Reyes 21, del 1 al 7, que dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Absiba, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, según las abominaciones de los dientes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él volvió a edificar los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos patios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, y multiplicó hacer lo malo en ojos de Jehová para provocarle a ira. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre perpetuamente en esta casa, y en Jerusalén
en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta palabra, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, es importante porque es una palabra en el momento de angustia del profeta y Dios se la está dando, o sea que posiblemente el profeta se iba a convertir a ese pueblo y iba a dejar de profetizar, Jeremías. Y Dios le da esta palabra que le dice, no, que se conviertan ellos a usted, pero así usted esté solo ahí, pero usted no se convierta a ellos. Darte a este pueblo por muro de bronce, fuerte, y pelearán contra ti, no te sobrepujarán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dijo Jehová, y librarte de la mano de los malos y redimirte de la mano de los fuertes. Entonces está la promesa de Dios, digamos que dándole fortaleza al profeta, aunque el profeta le llamó mentiroso, pero Dios está como dándole la mano y diciéndole, no, siga ahí sostenido, fortalézcase, que si usted sigue fortalecido, yo voy a estar con usted y nada le va a pasar, hasta la mirada. En el capítulo 16, Dios le dice al profeta que no tenga mujer ni tenga hijos en esa tierra. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así dijo Jehová de los hijos y de las hijas que nacieren en este lugar, y de sus madres que los parieren, y de los padres que los engendraren en esta tierra. Muertos de enfermedades morirán, no serán entechados ni enterrados, serán por moladas sobre la haz de la tierra, y con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Endechar es ¿qué? Cuando dice no serán entechados, endechar es cantar canciones de luto. Y ustedes son las endechas, cantar canciones de luto. Dios da las razones para destruir su tierra. En el versículo 11 y 12 están las razones. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron y se encorvaron a ellos, y a mí me dejaron, y mi ley no guardaron. Y vosotros hiciste peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os haré echar de esta tierra, la tierra que ni vosotros ni vuestros padres conocisteis, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os daré misericordia. Entonces, en el capítulo 16, versículo 11 y 12 están las razones. Por la que le dije que no. Están las razones por el castigo de Dios. Podríamos decir, ¿cierto? Pero que por las razones Que no tenga hijos allá. En el versículo 14 dice, se profetiza el regreso, pero ya no solo el regreso de Egipto, sino el regreso de esa tierra donde van a ser cautivos. El versículo 14 del capítulo 16. Por tanto, aquí que vienen días, dijo Jehová, que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, esa palabra, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ya no se iba a volver a decir, sino que se iba a decir, vive Jehová, versículo 15, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras donde los había arrojado, y tornarlos a su tierra, la cual dio a sus padres. ¿Cuál es la tierra del Aquilón? ¿Cuál es el Aquilón? El norte, el sur, el este, el oriente. El este, el oeste. El Aquilón es el norte. El Aquilón es el norte. Y cuando dice la tierra del Aquilón, pues se está hablando como de Babilonia y de todas las otras tierras donde los va a hacer esparcir. Bueno, y Siria también. Entonces, de todas esas tierras donde los va a hacer esparcir. Entonces, el regreso que Dios profetiza no es solamente la tierra de Egipto, sino en las tierras donde los va a hacer esparcir. Y recordemos que hasta el día de hoy el pueblo de Israel no tiene toda su tierra, que eso es lo que pasa pues con la profecía actual. Al día de hoy el pueblo judío no es el dueño de toda la tierra, no es el dueño de toda esa tierra. En el capítulo 17 se profetiza sobre el pecado de Judá que está en el corazón. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Entonces el pecado está en el corazón, y esa ley pues de ellos, o ese pecado está en el corazón. Y lo que hablaba
la predicación. ¿Cómo ser capaces nosotros de poner la ley de Dios y el testimonio de Dios en el corazón de las personas? ¿Cierto? En el corazón y en la mente, en la conciencia. Ese debería ser como nuestro trabajo, porque aquí el pecado se les metió en el corazón. O sea que cuando algo está en el corazón es muy fuerte, es muy arraigado, ¿cierto? Muy pesado. Habría que pensar cómo hacer para que las cosas de Dios estén en el corazón. Y yo pensaba como en Navidad, como en la época de Navidad, porque en la Biblia no dice que celebremos Navidad. Entonces en la iglesia no lo hacemos. Pero como mucha gente lo hace porque eso está metido en su corazón, como que desde niños les pusieron eso, les enseñaron eso y empezaron ellos a tener eso como alegría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no tengo tanto problema con eso porque yo no tuve una Navidad, pues yo no tengo Navidades así que yo digo, uy, qué Navidades tan bonitas las que yo viví, yo recuerdo eso tan bonito. No, yo no tuve eso, entonces no tengo problemas con ese asunto. Pero habrá gente que aunque quieren seguir a Dios y la Biblia y todo eso y hacer lo que dice la Biblia, sí tienen problemas con ay, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Cierto? Porque tampoco es pecado no hacerlo, hacerlo tampoco es pecado. Bueno, tendremos ahí como nuestros matices, pero pienso que mucha gente lo tiene como en el corazón, tiene esas cosas en el corazón. Y aquí dice que en este caso el pecado está en el corazón, ¿cierto? El pecado está en el corazón de esa gente. Usted hablando de eso de que, pues, digamos, la Navidad es que le presenta una alegría, se quedan en el corazón. Entonces uno, digamos, como que para meterle en el corazón las cosas de Dios a la gente, pues puede ser enseñándole a los hijos desde niños, pero sí, no que sea como un castigo leer la Biblia, porque ellos van a tomar eso cuando se van de cómo van a leer la Biblia. Puede ser mucho desde niños, sí. Y desde la Biblia nos dice cómo llegarle al corazón. Hay que buscar más la Biblia, hay cosas que todavía no hemos profundizado en la Biblia. Si hay cosas que no sabemos es porque no nos hemos metido. Porque eso sería un gran descubrimiento. Sí, pero si hay cosas que no sabemos es porque nos falta meternos más, ¿cierto? Falta meternos más ahí. Bueno, entonces el versículo 5 dice, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Yo quiero que sepan qué significa, porque este es un versículo muy conocido, maldito el varón que confía en el hombre, o maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando dice pone carne por su brazo, quiero como que sepan qué significa eso, poner carne por su brazo. Tanto por aquí dice varón, solamente el hombre. Ah, no, pues Cuando dice hombre ahí es como sí, que confía en el hombre. Pero que dice carne por su brazo, ¿qué es? Como el brazo es, digamos, ¿cierto? El brazo de los hombres, un brazo, ¿cierto? Donde uno cocina, juega, golpea, sostiene, eso es el brazo significa un poder, ¿cierto? Entonces cuando dice y pone carne por su brazo, es decir, cree que el poder está en la carne y no en el brazo de Dios. Eso significa poner carne por su brazo. O sea, no está confiando en el brazo de Dios, sino en el brazo de los hombres, en el brazo de carne. Eso es lo que significa maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Entonces, para nosotros nuestro brazo es el brazo de Dios, no el brazo de los hombres. como si me va a mandar de la carne, ¿no? No, o que le ayude otro. El brazo de los hombres es un himno. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Es un himno. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Entonces es como poner la confianza en los hombres. Versículo 6 dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniera el bien, mas morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que fía de Jehová y que Jehová es su confianza, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, y su hoja será verde, y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Entonces hace la diferencia el contraste entre la retama del desierto, que es como una planta, una mata aquí en el desierto, y el árbol que está plantado junto a las aguas corrientes, que es un árbol fructífero, que tiene raíces muy fuertes, que no verá cuando viene el calor, su hoja será verde. Mientras que la retama en el desierto
da cuenta cuando llega el mal. Puede estar en lo malo, pero no se da cuenta que está en lo malo. Ese es el hombre que confía en el hombre. Entonces hace como esa comparación y dice: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién le conocerá? Y mire que ese versículo 9, engañoso el corazón, podríamos compararlo con el versículo 1, que dice que con punta de diamante tienen esculpido en la tabla de su corazón, ¿cierto? El pecado está esculpido con punta de diamante en la tabla de su corazón. Y el capítulo 16 del versículo 12: vosotros hiciste peor que vuestros padres, porque aquí camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Entonces, el libro de Jeremías le da muy duro al corazón del hombre. Es un corazón malvado, que es engañoso, que tiene el pecado ahí metido. Imagínense cómo será si dice que con punta de diamante, como decir, esculpido ahí el pecado en el corazón. ¿Cómo puede hacer uno para quitar esa escritura y poner las cosas de Dios en el corazón? Es una cirugía muy grande. Bueno, el versículo 8 dice que también habla del año de prohibición. Dice: y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Posiblemente este año de prohibición, lo que está hablando es el año en que no hay lluvias. Capítulo 17, versículo 8. Y no verá, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viniera el calor y su hoja será verde. Y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Entonces posiblemente es cuando no hay lluvias, en el año en que Dios prohíbe las lluvias, él no se dará cuenta, pues él seguirá dando frutos. Así es el hombre que confía en Dios, que tiene su confianza en Jehová, ¿cierto? Como dice Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como leoncillo. Él siempre está ahí confiado en Dios, tiene su confianza en Dios. El versículo 16 y 18 dice, habla nuevamente el profeta. Versículo 16 dice, del capítulo 17: mas yo me entremetí a ser pastor en pos de ti, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que a mi boca ha salido, en tu presencia ha sido. No me seas tú por espanto, esperanza mía eres tú en el día malo. Está diciendo el profeta a Dios. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y no me asombre yo. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doblado quebrantamiento. Entonces, el versículo 16 al 18, el profeta le está pidiendo ayuda a Dios. Y del versículo 19 al 27, o sea, una parte grande del versículo, habla de la profanación del sábado. ¿Del 19 al 27? Sí. Capítulo 17, versículo 19 al 27, habla de la profanación del sábado. Leamos. Así me dijo Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén, y decirles: oíd palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así dijo Jehová: guardad vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado, para meter por las puertas de Jerusalén. O sea, le está diciendo: no traigan cosas los sábados, no traigan mercancía los sábados, porque era el día que había que guardar, el día de reposo. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del sábado como mandé a vuestros padres, los cuales no oyeron ni aún os oído, antes endurecieron su servicio por no oír ni recibir corrección. Porque será que si oyendo me oyereis, dijo Jehová, que no metáis carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, mas santificaréis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra. Entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y los príncipes que se asientan sobre el trono de David, en carros y en caballos, ellos y sus príncipes, los varones de Judá
sabatistas, cualquier sabatista que tome este pasaje, pues ¿qué va a hacer el sabatista? Pueden ser adventistas del séptimo día o restrepistas o lo que sea. Lo que ellos van a hacer es aplicarlo a su comunidad, aplicarlos para él. Porque si no están mirando la Biblia así como la estamos mirando nosotros, ellos van a aplicar todo eso a ellos. Entonces el sábado no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo hacen los que trabajan? No trabajan, simplemente renuncian del trabajo. Ellos son muy estrictos. Es que nosotros somos muy blandos, porque queremos estar en la gracia, pues queremos seguir una Biblia como está en la gracia, pero ellos simplemente tienen una buseta, no trabajan, la meten a la compañía de buses y le dicen al jefe, a la administración, esa buseta no trabaja el sábado. Si quiere la hace. No, sí, ellos hacen esas cosas, pero no hacen trabajo, no trabajan. En la empresa, hay trabajo, no, yo no puedo trabajar el sábado. Si quiere trabajo el domingo, pero el sábado no. Y así, por ejemplo, entonces lo echan de la empresa, o lo dejan un tiempo, así, busca otro trabajo. O en las pruebas del IFES, no, yo no puedo presentarla el sábado, tiene que ser el domingo. Y eso va a la Corte Constitucional, la Corte les tiene que dar la razón, porque hay libertad de creencias. Tiene que ver cómo hacer la prueba de pruebas a ver el domingo, algo así. Y así para muchas cosas. Ahora, hay adventistas que son adventistas no tan fuertes, sí lo hacen, ¿cierto? Pero los que son fuertes están ahí. Deben de saber que en el Quindío hay un grupo de estos adventistas, creo que todavía, o había, pues, pero creo que hay un grupo de estos adventistas en el Quindío, o en Pereira, no sé por esos lados, que usan la Biblia 1865. Que ellos tienen esta Biblia allá, de todos, son sabatistas, muy fuertes. Son más fuertes todavía porque son de los que creen que hay que salir de la ciudad y meterse en el campo. Son más duros todavía, más fuertes. Ellos llaman, eso sería como fundamentalistas, adventistas fundamentalistas. Entonces creen que hay que salir de la ciudad y meterse en el campo, estar en el campo. Bueno, vivir como una colonia. Pero mire, para nosotros no es difícil, porque mire lo que dice, así me dijo Jehová, ¿a quién? Al profeta Jeremías, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén. Es que no es complicado, si nosotros estudiamos la Biblia literalmente nos damos cuenta inmediatamente que está hablando de ese momento, de esa época, a esa gente, lo que les va a decir, lo que estaban haciendo. O sea, no vamos a decir que Jerusalén es la iglesia, que Judá, que los príncipes son los pastores, que no decir nada de eso. Vamos a aplicarlo así tal cual. Entonces ahí la Biblia habla también de este momento. En este instante no. Aquí no está hablando de este momento, pero habla de este momento. De esa época. En ese tiempo. Ahí está hablando en ese tiempo. En ese tiempo, claro. O sea, que lo que yo digo es que también habla para este tiempo. Hay muchas cosas que hablan de la gracia, pero esta no. Pero esto nos da a entender una cosa importante. Acuérdense que en el Nuevo Testamento nuestro reposo es Jesucristo. Nuestro reposo es Jesucristo, dice el libro de Hebreos. Y nuestro reposo es la salvación. Y ahí puede uno empezar a hacer una aplicación. Bueno, si yo estoy reposando en la salvación, ¿por qué estoy trayéndole trabajos a la salvación? Cargando mi salvación con tantas cosas y no puedo vivir una vida espiritual alegre, porque estoy llenando mi salvación de cosas. Esa es una aplicación que yo puedo hacer desde acá. ¿Sí me entienden? Pero entonces por eso hay que saber manejar la Biblia, pues no se puede manipular como uno quiere. Pero hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que no se puede juzgar por los sábados. Sí, Entonces, ¿qué hacen con ese versículo? Algunos lo aceptan y creen que nosotros somos salvados, cosas como así. Bueno, ya, si ellos no lo guardan, ellos saben. Algunos lo aceptan, si ellos no lo guardan, no, pero los más radicales no. No dice eso. Como yo creo mi amigo, el profesor de la Universidad Adventista, cree que yo estoy bien, que bueno, si yo no lo hago como yo pienso, si él lo hace, cosa de él, para el Señor lo hace, como dice Romanos. Y él piensa así, si Fabio no lo hace, para el Señor no lo hace. Y por eso nos prestó la finca para el Frente de la Misión. Entonces, hay gente piensa las cosas. Bueno, en el capítulo 18 es la ilustración del ollero.
que en otras Biblias dice el alfarero, ¿cierto? El que está haciendo unas ollas, el que está haciendo unas ollas con barro. El ollero hace un vaso y ese ollero es Dios. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del ollero, y allí te haré que oigas mis palabras. Descendí en casa del ollero, y aquí que él hacía obras sobre una rueda. Y el vaso que él hacía abajo se quebró de mano del ollero, tornó e hizo otro vaso según al ollero pareció mejor hacerlo. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este ollero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del ollero, así sois vosotros de mi mano, oh casa de Israel. Entonces lo que está diciendo es que él está haciendo un vaso, un barro, ese vaso se le destruye y hace otro vaso. Dice: yo puedo hacer así, yo soy como el ollero que puedo hacer de ustedes otra cosa. Este capítulo es controversial por Romanos. ¿Controversial? Sí, por Romanos, pues es controversial si se compara con Romanos, capítulo 9, versículo 19 en adelante, 19, digamos hasta el 21, Romanos 9, 19 al 21. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que le labró: porque me has hecho así. ¿Sí ves lo que dice ahí? O dirá el vaso de barro, es Romanos 9, voy en el 20. Mas antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que le labró: porque me has hecho así. O no tiene potestad del ollero, ¿sí ves?, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. Entonces este asunto lo utilizan los calvinistas para decir: bueno, es que el ollero puede hacer un vaso para honra y puede hacer otro vaso para vergüenza, ¿cierto? Él puede hacer un vaso para salvación y puede hacer otro vaso para condenación. Entonces el hipercalvinismo lo que dice es: hay gente que Dios la hizo para que se salve y hay gente que Dios la hizo para que se condene. Y ya, el que Dios hizo para que se condene nunca se va a salvar. Simplemente no tiene potestad de salvarse. Porque la Biblia dice: ¿cómo puede el vaso decirle al que lo creó alguna cosa? No puede decirle nada. Y el que Dios hizo para que se salve, así peque o lo que sea, pues ya se va a salvar. Porque ¿cómo él va a tener propiedad para decirle al ollero que no, ¿cierto? Porque hizo esas cosas. Pero este texto del ollero es Jeremías 18. Es el que estamos leyendo. Y mire qué es lo que pasa. Él está haciendo el vaso, se quiebra en su mano y hace otro y dice: o no tengo yo potestad de hacer así con ustedes, casa de Israel. Mira lo que dice el 7 de Jeremías 18. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar y disipar y perder. 8. Empero, si esas naciones se convirtieren de su maldad, contra el cual mal yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado de les hacer, y en un instante hablaré de la nación y del reino para edificar y para plantar. ¿Qué pasa entre el vaso de deshonra y el vaso de honra? Se quebró el vaso de deshonra, y entre el vaso de deshonra y el vaso de honra lo que pasó fue una conversión. Mire el versículo 8. Si esas naciones se convirtieren de su maldad, entonces ¿qué va a hacer él? Se arrepentirá del mal que habló, que había pensado hacer, y hablará de la nación y el reino para edificar y para plantar. O sea que Dios, en su soberanía, en su potestad, dice: si la gente se arrepiente, yo la salvo. Entonces eso destruye el edificio hipercalvinista. ¿Me entienden? Que el edificio hipercalvinista dice: no, el que ya Dios lo puso para malo, eso va a ser malo toda la vida, no va a cambiar. Pero aquí en el versículo 8 de Jeremías 18 dice: si se arrepiente, yo lo voy a salvar. Yo lo voy a salvar. ¿Dónde? El 8. 8. Pero si estas naciones se convirtieren de su maldad, contra el cual mal yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado deshacer. Muy claro. Pero es porque el hipercalvinista tampoco mira toda la Biblia. Normalmente él mira los versículos que le sirven y él siempre los está recitando como una filosofía. Nosotros tenemos un problema muy complicado, es que nosotros no tenemos
es por demás que por de nuestras imaginaciones hemos de ir y cada uno el pensamiento de su malvado corazón hemos de hacer. Se demuestra que el pueblo no se quiso arrepentir. Por tanto, así dijo Jehová: ahora preguntad a las naciones, ¿quién os dio tal gran fealdad hizo la Virgen de Israel? Entonces muestra como que el pueblo definitivamente decidió no arrepentirse. En el versículo 18 hay un asunto que es que en lugar de arrepentirse ellos más bien quieren matar al profeta y dijeron: venid, maquinemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid e irámosle la lengua y no miremos a todas sus palabras. Entonces en el versículo 18 se habla de que más bien la gente allá quería ir a matar a Jeremías o cerrarle la lengua o lo que sea. ¿Qué es el libro de lengua? El libro de lengua, ¿no? Debe ser como yo les digo, mire que en el lenguaje, en la Biblia hay mucha, en el lenguaje profético hay mucha metáfora, mucho tipo, ¿cómo se llama? Muchas formas simbólicas de hablar, ¿cierto? Mucho ejemplo. El libro de lengua es que se calle. Sí. Vamos a hacer algo para que se calle, vamos a taparle la boca. Algo como así, que no sabemos exactamente cómo sería. Hoy le pueden tapar uno la boca, como hizo la CIA con Martin Luther King, creo que Martin Luther King era un pastor bautista que es de los negros, lo seguían muchos negros y hizo como una revolución allá, y la CIA lo seguía porque tenía miedo de que aprendiera, pues vea que ahorita mataron a un negro y toda la gente sale a la calle y todo eso. Entonces la CIA perseguía mucho a la Martin Luther King con miedo a esas revoluciones, y entonces creo que le mandaban decir: nosotros vimos en qué casa estuvo, nosotros sabemos las mujeres que usted visita acá en los pueblos donde viaja. Entonces, ¿qué hicieron con Martin Luther King? Le taparon la boca. Más o menos eso hace la CIA con los de Palestina, con los árabes y eso. Nosotros sabemos las páginas pornográficas que usted visita. Nosotros, vaya, hable a todo ese pueblo a ver para que nosotros le saquemos lo que ustedes. Entonces, ¿qué hace? Les tapa la boca. Así ya saben cómo manejar. Así de esa forma ellos están tapando la boca. Aquí ellos dicen: tirándole la boca a este hombre. No sabemos cómo lo irían a hacer, ¿cierto? No sabemos de la manera que fue lo que yo me di cuenta hoy. Contaba una estudiante que hizo una investigación sobre el fútbol y el narcotráfico. La final nacional, en la final de la Copa Libertadores, Nacional Millonarios, antes de jugar en la final, el árbitro no quería pitar la final. Entonces, yo no sé, hicieron una revuelta y que el árbitro después cuenta en una entrevista que llegó a Medellín y lo recibieron unos hombres con armas y le dijeron: allí cayó este, allí cayó aquel, allí cayó el otro, allí cayó el otro, vaya a pitar el partido. Le tapan cosas, ya saben quién tiene que ganar. Ellos no le dijeron quién tenía que ganar, pero vaya pito. Esas son las conspiraciones, así lo hacen sin decir exactamente las cosas. Bueno, el capítulo 10, el versículo 19 al 23, Jeremías responde: Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Dase mal por bien que cavaron hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre y a los sus manos de espada, y sus mujeres queden sin hijos y viudas, y sus maridos muertos de hambre, muertos de muerte, y sus mancebos sean heridos a espada de la guerra. De sus casas se oiga clamor cuando trajere sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para tomarse, escondieron lazos a mis pies. Mas tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí, que es para muerte. No perdones su maldad, ni raiga su pecado delante de tu rostro, que tropiecen delante de ti, haz con ellos en el tiempo de tu furor de
tiempo, un versículo del Antiguo Testamento, Sí. pero la misma Biblia también dice. Eso. Y hay muchas cosas que no son aplicables para el pueblo cristiano, pero es importante, una parte importante para nosotros es conocerlas. Así no se aplican para el pueblo cristiano, se aplican para el mundo y nosotros podemos saber qué es lo que está pasando. Entonces conocerlas, porque si no lo conocemos, vamos a aplicar todo para nosotros, todo, cualquier cosa. Hay gente que abre la Biblia y dice, uy, ¿qué me quiere decir Dios acá? Y abre por acá y posiblemente no eran para esas personas, no son para el pueblo cristiano. De esto, por ejemplo, de Isaías, nosotros vemos muchas más aplicaciones para el pueblo cristiano que en Jeremías. En Jeremías estamos en el pueblo de Israel, pero de Jeremías se puede sacar mensajes para hoy. ¿Cómo? Aplicándolos según el Nuevo Testamento. Que creo que eso es un poco tedioso, sobre todo para la gente que viene cada 8 días a la iglesia, entonces no está pendiente, no sabe ser, uy, pero qué es lo que está diciendo, por dónde se va a hacer, por dónde fue. Para la gente que viene cada 8 días y posiblemente nunca va a haber una iglesia grande porque no se le está dando a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que está en la palabra. Pero para el que conoce es como abrir los ojos. Ya voy entendiendo esto, ya voy por acá, ya voy sabiendo esto. Sí, la gente que viene cada 8 días necesita como más motivación. No, porque. Pues sí, quiere que lo motiven, pero hay mucha gente que lo puede motivar. Entonces, si empieza a escuchar un mensaje así con todas esas cosas, le falta unos pasos muy largos para comprender eso. Uy, pero yo me quedé como en esta parte. El problema del predicador es tratar de hacerlo que lo entienda esa persona. Ese es un problema. Sin que el que está muy adelante diga, no, pues yo ya conozco todo eso. Eso es un problema bien grande. El capítulo 19 nos habla del valle de los hijos de Hinón, que era el Gehenna, ¿cierto? En el versículo 1 y 2. Así dijo Jehová: ve y compra un barril de barro del hollero y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo y los sacerdotes. Y saldrás al valle de Ben-Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y pregonarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron perfumes en él a dioses ajenos, los cuales ellos no habían conocido, ni sus padres ni los reyes de Judá, e hincharon este lugar de sangre de inocentes. ¿Se acuerdan por qué dice que lo llenaron de sangre de inocentes? Lo hincharon de sangre de inocentes. Porque en el valle de los hijos de Hinón, que se llamaba Tofet, era donde sacrificaban a los bebés. Y en la Biblia a los bebés se les dice inocentes, son inocentes, los bebés son ¿Cómo es el valle de Hinón? Valle de Hinón, sí. Ben Hinón. Así. Valle Ben Hinón. Ponete otra N aquí. Entonces ese era el lugar donde sacrificaban a los hijos, a los niños. Versículo 6. Por tanto, aquí que vienen días, dijo Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet. A ese valle de Ben-Hinón le decían Tofet, y valle de Ben-Hinón, sino más valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y hacerles que caigan a cuchillo delante de sus enemigos, en las manos de los que buscan sus almas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Entonces ese lugar donde ellos hacían sacrificios a los niños, donde sacrificaban a los niños, que eso lo vimos en la clase pasada, ese lugar donde sacrificaban a los niños, después dice Dios, va a ser un lugar de matanza para ellos. Allá los van a poner a ellos también, allá los van a matar a todos. Y Dios aborrece el sacrificio de los niños, que sacrifiquen niños. Deuteronomio 12, pues Dios aborrece el sacrificio humano, pero digamos de manera especial el sacrificio de inocentes. Deuteronomio 12, 30. Deuteronomio 12:30. Que dice: guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas gente a su Dios,
así haré también yo. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, porque aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces, este sacrificio de quemar los niños en el fuego, básicamente los primeros niños, los primogénitos, era como entregar la vida de su primer niño para entregárselo a un dios, pasarlo por el fuego y entonces que les fuera bien en la vida, ¿cierto? Poner esa creencia. Y la Biblia dice que Dios, esas son cosas que Dios aborrece. Y cerca de Jerusalén, a la salida, ¿cierto? Digamos, ahí estaba el valle de los hijos de Hinnom, que fue un lugar donde pusieron un dios, Baal, y donde quemaban sus hijos como en un horno. Los bebés los quemaban al fuego allí y se los entregaban ese sacrificio a uno de sus dioses. Por eso, yo creo que tenemos que hacer una diferencia con Halloween, porque yo veo mucho como en la ignorancia de la Biblia, como la gente en Halloween siempre hace una relación que es entregar a los niños al fuego. Cuando dice, no, la Biblia dice no pasas a tus niños por el fuego, ¿cierto? Entonces es que no los disfrazas, es otra cosa, pues yo no le veo, porque la gente que disfraza a los niños pues no están pensando en sacrificárselos a nadie, pues hasta donde yo entiendo no están pensando en, yo voy a hacer este sacrificio para un dios o algo así. Entonces yo creo que hay que cuidarnos, o sea, evidentemente no estoy con celebrar Halloween, pero tampoco estoy con utilizar mal la Biblia, ¿cierto? Con utilizar mal la Biblia o hacerla pues, o inventar cosas y meterle versículos ahí que concuerden para decir, ellos están pasando a sus hijos por el fuego. No, yo creo que ni saben qué era pasar a los hijos por el fuego. Pues ahí es que usar otros versículos para explicarles lo del Halloween. Sí, habrá otras maneras, pero es algo que siempre lo ponen, están pasando, no pasen a sus hijos por el fuego, la Biblia dice no pasen a los niños por el fuego, pero ¿qué tiene que ver? Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Me entiendes? Porque no lo están sacrificando. No, pero es como la ignorancia, es como utilizar versículos de la Biblia para lo que me sirve, para lo que me gusta, ¿cierto? Algo como así, pero ¿por qué? ¿Sí me entienden? ¿Por qué lo otro? No, habrá otras maneras de hacerlo. Bueno, yo creo que hay que hacer ¿cómo se llama? Hay que hacer la diferencia. Pero en la Biblia no dice que pues, el Halloween es antibiótico, No dice porque de por sí el Halloween creo que viene a ser una celebración mucho después de que la Biblia ya está escrita, ¿cierto? Entonces habría que dar a entender por qué no hacer Halloween, por ejemplo, desde sus orígenes pues paganos, ¿cierto? En qué significa la fiesta. Otras cosas más asertivas, yo no sé, menos imaginarias, ¿cierto? Menos imaginadas, ¿cierto? Más claras, ¿sí o no? Como algo como así, más propenso, o sea, que sea cierto, que sea verdad, es que porque hay gente que utiliza la Biblia y así sea algo malo que yo no estoy de acuerdo con que se celebre, tampoco estoy de acuerdo con que la Biblia la utilicen para poner una excusa sobre algo, ¿cierto? No me parece pues correcto. Y todos los folleticos que le dan a uno de eso tienen eso. Sí. No pases a tus hijos por el fuego. Usted sabe que pasar a un hijo por el fuego, pero yo no les pregunto, pero ustedes que están estudiando, por lo menos deben saberlo. Versículo 9, estamos en Jeremías 19. Versículo 9 dice: y hacerles de comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco y en la postura, con lo que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. Entonces aquí, pues posiblemente uno pensaría, bueno, entonces Dios, ¿por qué dice que él odia el sacrificio humano? Y aquí ya dice que se van a comer la carne de sus hijos, les voy a hacer comer la carne de sus hijos, porque es de lo que está hablando. Pues por el pecado, lo que pasa es que llegan a matanza, llegan a esos pueblos a matar gente allá, y eso es lo que va a pasar, pero no es que le estén haciendo sacrificio a Dios, ni que estén orando a Dios por eso, no. Eso es lo que va a pasar en el sentido del pecado, de la venganza, de lo malo. El pecado destruyó definitivamente el mundo desde que entró. Entonces, desde que Adán ya empezó a tener a sus hijos a su imagen y semejanza, no la de Dios sino la de Adán, pues ya el pecado entra en el mundo y por eso entran las enfermedades. Yo creo que les decía, todos tenemos alguna enfermedad, a todos nos engendraron con alguna cosa. Posiblemente no se nos vea ahora, se nos va a ver cuando tengamos
Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Veamos el capítulo 20. En el capítulo 20 Jeremías está en el foso, en el calabozo. ¿Jeremías? Sí. Recuerden que lo quieren matar. ¿Recuerdan? Quieren hacer algo a Jeremías. Entonces, capítulo 20. Yo tengo, pues, se me viene esta pregunta. Dale. Pues, de acuerdo a lo que estamos ahorita hace unos minuticos. Entonces, entonces el primer hombre que vino a la tierra como Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, Adán, eso. Entonces él ya era, él estaba en pecado por estar en el cuerpo. No, no, el pecado entra después del fruto, después de que comen del fruto. Y ahí entra el pecado. Pero antes no, antes era a la imagen y semejanza de Dios. O sea que el pecado no es justo estar en el cuerpo. No, el pecado no es estar en el cuerpo porque parece que el pecado está en la sangre. No en el cuerpo, no en la sangre. Pero eso es otro tema. Bueno, capítulo 20, Jeremías en el calabozo. Entonces, el versículo 1 y 2. Y Fasur, sacerdote, hijo de Immer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Fasur a Jeremías, profeta, y pusólo en el calabozo, que está a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual está en la casa de Jehová. Y el día siguiente Fasur sacó a Jeremías del calabozo y dijo a Jeremías: no ha llamado Jehová tu nombre Fasur, mas Magormisabib. Ahora, ¿qué significará eso? Eso es lo que le está diciendo Jeremías. Usted no se va a llamar Fasur, sino Magormisabib, porque así dijo Jehová: he aquí que yo te pondré en espanto, a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y toda Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y transportarlos en Babilonia, e herirlos a cuchillo. Entonces ese Magormisabib debe significar espanto, te pondré en espanto. ¿Listo? Que sería pues como el nombre simbólico de ese personaje que lo metió al calabozo, que era un sacerdote. Y Jeremías le responde diciéndole: usted va a ver lo que va a pasar con Babilonia. Entonces le da esa profecía: y daré toda la sustancia de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y todos sus tesoros de los reyes de Judá, daré en mano de sus enemigos, saquearlos han, y tomarlos han, y traerlos han en Babilonia. Y tú, Fasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos en Babilonia, entrarás, y allá morirás, y allá serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Entonces mire que Fasur, el sacerdote, es el que encierra a Jeremías allá, y Jeremías, en lugar de decirle: sáqueme de aquí, déjeme salir, por favor, tenga piedad de mí, le da esa profecía así: mire, a usted lo van a matar, usted va a ir para allá, y usted está un profeta mentiroso, y llega y le coge y lo clava, ¿cierto? Jeremías le da duro a ese hombre por lo que está diciendo. Y aunque Jeremías tiene que decirlo, él de todas maneras delante de Dios, él se siente mal, ¿cierto? Aunque él tiene que decirlo porque es lo que Dios le dice que diga, ya Jeremías le recrimina a Dios, le dice: pero usted, ¿por qué me está poniendo a decir estas cosas? El versículo 7 dice: Espere, entonces que lo encerró en el calabozo era un profeta. Pues que... sí, porque le dice que está profetizando, que era un sacerdote, pero le dice: has profetizado con mentira, o sea que seguro le dijo al pueblo palabras que decía que eran de Dios. Ese fue su cierto. Era un enemigo religioso. Sí. Mira el 7, lo que le dice Jeremías a Dios: engañásteme, oh Jehová, y engañado soy. Más fuerte has sido que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada uno se burla de mí. Porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Y dije: no me acordaré más de él, ni más hablaré de su nombre. Y fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirle y no pude. Entonces Jeremías dice: usted me engañó, Dios mío. Yo pensé que me iba a ir bien, que me iba a ir bien siendo un profeta, que me iba a ir lo mejor, y lo que hace es que no. Cada vez que yo hablo es un problema. Hasta estoy aquí en el calabozo. Entonces, esas son las palabras de Jeremías, Dios, muy duras. Lo llamó mentiroso, lo llamó engañador. Está diciendo Jeremías a Dios. Pero de todas maneras dice que no puede controlarse, porque esas palabras son como un fuego que él las tiene que decir, que tienen que salir de él. En el versículo 14 al 18, el profeta maldice el día de su nacimiento. Maldito sea el día
día que mi madre me parió no sea bendito. Maldito sea el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, nacido te ha hijo varón, alegrando le hizo alegrar. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió y oía gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido de mi sepulcro y su vientre concebimiento perpetuo? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en vergüenza. Entonces del 14 al 18 Jeremías maldice el día de su nacimiento. Son las 8:10. A las 8:30 nos vamos. Jeremías maldice el día de su nacimiento. Ya vamos muy bien, mira, vamos en el 20. Pero ¿sabe por qué? También porque muchas de las palabras ya las hemos visto. Pues son palabras contra Judá, contra Jerusalén, todas esas cosas. Bueno, eso de maldecir el día del nacimiento no es nuevo en la Biblia y nosotros lo encontramos en Job, por ejemplo, de maldecir el día del nacimiento, en Job capítulo 3. Entonces, dos hombres muy importantes en la Biblia, que fueron hombres santos, desearon morirse. No es nada raro. Para que no piensen cuando alguien desea morirse, que ay no, pero usted sí no confía en Dios. No. Tenemos dos hombres muy importantes en la Biblia que desearon morirse: Job y Jeremías. Por eso ya se va a condenar. No, si usted desea la muerte, ya está muy mal, ya va a condenar. No, hay dos hombres grandes que lo desearon. Eso es como muy humano. Sí, eso es humano. Podemos decirle así, ¿cómo? Que antes deseamos la muerte para la vida. Sí, porque este mundo no nos da mucho, ¿sí? Estamos muertos en vida. Este mundo no nos da mucho, entonces realmente sería mejor la muerte, pero mientras estemos acá, pues tratamos de pasar. Que uno muchas veces dice, que será, que viene Jesucristo, que será que estoy allá. Ajá. Sí, estamos con a veces a ver. También la deseo de alguna manera. No lo desea tan mal, tan trágico, No fuertemente, pero sí la deseo. Entonces en el capítulo 21 Sedecías envía a unos mensajeros para hacer unas preguntas a Jeremías, en el capítulo 21. Palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando el rey Sedecías envió a Elafazur, hijo de Melquías, y a Sofonías sacerdote, hijo de Maasías, que le dijese: pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y se irá de sobre nosotros. Entonces ellos mandan unos mensajeros, Sedecías, para preguntar qué es lo que va a hacer Dios con ellos, ya que Nabucodonosor los ataca. Nosotros ya sabemos lo que iba a pasar: Dios le iba a entregar a Nabucodonosor esa tierra, pero ellos mandan de todas maneras a preguntar. Pregunte a ver si Dios nos va a salvar. Pero nosotros sabemos que Dios dijo que iba a entregarle eso a Nabucodonosor, que se lo iba a entregar a Babilonia. En el versículo 8 al 9, Dios da para escoger, dice 8 y 9: y a este pueblo dirás, así dijo Jehová: he aquí que yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo o de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen cercados vivirá, y la vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová: en mano del rey de Babilonia será entregada, quemarla a fuego. Entonces ahí vemos que no hay opción. Pues la opción es: si se quedan aquí van a morir. ¿No quieren morir? Vayan para Babilonia. Pero el asunto es que yo le voy a entregar esta ciudad a Nabucodonosor. Eso es todo. No vengan a preguntar qué voy a hacer, qué va. No, esta ciudad va a ser entregada. Ya Dios les ha dado las razones, sus padres me dejan, Dios les ha dado muchas razones. Dios les pide nuevamente que dejen su orgullo y hagan misericordia. Versículo 12: casa de David, así dijo Jehová: juzgad de mañana en juicio y librad el oprimido de mano del opresor, porque mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. He aquí yo a ti, moradora del valle, la piedra de la llanura, dice Jehová: los que decís, ¿quién subirá con nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Y visitaros conforme al fruto de vuestras obras, dijo Jehová.
y hará encender fuego en su breña y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Y recuerden que es muy importante en este asunto de la cautividad babilónica y de las razones por la cautividad, el hecho de que esta gente no hacía misericordia con la viuda, ni con el huérfano, ni con el pobre, que oprimían a la gente. Esto es muy importante para Dios. Por esa razón Él va a permitir que Babilonia entre. Y el asunto de la idolatría, entre otras cosas, y el asunto de la inmoralidad. Eso es como los varios temas. Si yo les hago una pregunta a Jeremías, bueno, ¿por qué razón Dios entró? Mire que hay inmoralidad, hay idolatría, hay falta de misericordia, por lo menos esas tres. En el versículo 14 dice: y visitaros conforme al fruto de vuestras obras, dijo Jehová, y haré encender fuego en su breña y consumirá todo lo que está alrededor de ella. O sea, eso, se va a prender la ciudad. Capítulo 22. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás asentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Entonces sigue una respuesta a Sedecías. Así dijo Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Mire que ahí están todas las razones. Haced juicio y justicia, librad al oprimido, ni derraméis sangre inocente. Otra de las razones es que quemaban a sus hijos por fuego, ¿cierto? Que hacían idolatría. Bueno, y empieza a decirles qué es lo que va a pasar, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar allá? Versículo 15. El versículo 15 dice: reinarás porque te cercas de cedro, tu padre no comió y bebió, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dijo Jehová. Entonces vuelve a ver la razón de que ellos no hacían justicia con el afligido, y dice que el padre de este rey de Sedecías sí lo hizo y que por eso le fue bien, y que él no piense que porque tiene cedro, que porque tiene riquezas, entonces le va a ir bien. No, Dios le puede quitar esa riqueza, le puede quitar todo eso en cualquier momento, como efectivamente lo iba a hacer. Versículo 25 y 26 dice: y te entregaré en mano de los que buscan tu alma y en manos de aquellos cuya vista temes, en mano del rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos, y hacerte transportar a ti y a tu madre que te parió a tierra ajena en la cual no naciste, y allá moriréis. Vean qué cosa tan tremenda fue lo que le dice a, ¿cierto? Allá moriréis. Versículo 27: y a la tierra a la cual ellos levantan su alma para tornar allá, no volverán allá. Es este hombre Conías, un ídolo vil quebrado, vaso que nadie se deleita, porque fueron arrojados él y su generación, fueron echados a la tierra que no conocieron. Oh tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová: escribid este varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se asentara sobre el trono de David, que se enseñorease sobre Judá, jamás será dichoso. Y esta es la simiente de este hombre Conías, que dice el verso, aquí me faltó, el verso 24: vivo yo, digo Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano diestra, que allí te arrancaré. O sea, es nuevamente el asunto. Él dice: si Conías estuviera como un anillo en mi mano, en la mano de Dios, ese hombre Conías, pero de todas maneras yo lo arranco. No piense que porque tengo los anillos, entonces lo voy a dejar ahí como anillo. ¿Quién es Conías? El hijo de Joacim. Ese está en 2 de Crónicas 36. Pues que nos va a hablar quién es el hijo de Joacim. 2 de Crónicas 36. Entonces miren todos los lenguajes que usa Dios. Si Conías fuera un anillo, yo de todas maneras lo arranco, no me sirve. 2 de Crónicas 36, versículo 8. Y Conías, hijo de Joacim. Los demás de los hechos, como aquí Conías,
36:8. 36:8 al 10, que dice así: los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, e hizo lo malo en los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió e hízole llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces parece que Conías es el mismo Joaquín. ¿Joaquín o Joacín? Joaquín. Joacín es el papá. Y el que sigue es Sedecías, el hermano de Sedecías. Esta profecía de Jeremías 22 es contra Sedecías. O sea, este es el orden. Joacín, Conías, que es el mismo Joaquín, y Sedecías, que es un hermano de este. Ok, entonces Dios dice: este hombre, este personaje, si fuera un anillo de mi mano, yo lo desarraigo. Lo que le está diciendo es: nadie de su descendencia, nadie de esa familia va a reinar en Israel, incluyendo pues a Sedecías, que dice que ya, vea que ya este hombre estaba allá. Vea por lo que estamos viendo, este hombre ya estaba en Babilonia. Y Dios le dice a Sedecías, que fue el que se quedó ahí, que él también iba para allá. Segunda de Crónicas 36:8. El de Jeremías, Jeremías 22, 24 y al 28. Vea cómo le llama Dios a Conías. Este hombre Conías, un ídolo vil, quebrado, vaso con que nadie se deleita, porque fueron arrojados él y su generación, fueron echados a tierra que no conocieron. ¿A cuál tierra? A Babilonia. Así dijo Jehová: oh tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová: escribid, este varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se asentare sobre el trono de David, que se enseñoreare sobre Judá, jamás será dichoso. Pues esa generación no se puede, no va a estar. 10 minutos, terminamos, 10 minutos. Capítulo 23. Capítulo 23. Esta es contra los pastores. Dice: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dijo Jehová. Por tanto, así dijo Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las amontasteis y no las visitasteis. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dijo Jehová. Entonces aquí el problema contra los pastores, contra los líderes, no contra el pueblo. En el versículo 5 dice: he aquí que vienen días, dijo Jehová, despertaré a David renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces por el versículo 5 parece que David va a resucitar. Parece que David va a resucitar. Mire el capítulo 30, versículo 9. 39. Sí, de Jeremías. ¿Cómo dice? 39. Mas servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual los levantaré. Entonces parece que David va a resucitar como príncipe en ese milenio, porque el rey va a ser Jesucristo. Entonces parece que David va a resucitar como príncipe. Y otros les pido que busquen ustedes para hablar de David Ezequiel 23-24. Ezequiel 34. 23 y 24. Para corroborar lo de David como
Terminemos en el capítulo 25, ¿qué? 24. No, entonces, bueno, es que el capítulo 24 es como una alegoría